Magistrada, bienvenida. Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarles a usted y a sus televidentes. Muy buenas noches, Magda. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Quién pone las arañas? Mire, Eduardo, efectivamente en la ciudad se están instalando una serie de parquímetros dentro de un programa de gobierno y estos parquímetros son concesionados a una empresa particular. Estas empresas particulares tienen justamente la facultad de levantar la sanción a la persona o al vehículo que se estacione en un lugar que no está permitido o bien cuando se estacionan en un lugar que no está permitido y no pagan la cantidad que el parquímetro les señala. Efectivamente, estas empresas concesionarias tienen la facultad de poner sanciones y dentro de estas sanciones, además de la multa, es justamente la araña inmovilizadora. Detienen el auto, ponen la araña, bueno, el auto está estacionado, ponen la araña y también le imponen una sanción justamente al automovilista que se estacionó en ese lugar prohibido y que no pagó lo que le corresponde de acuerdo al parquímetro. Bien. Correcto. Magistrada, ¿hay abusos por parte de estas empresas concesionadas, para los parquímetros de la ciudad? Sí, fíjese usted que les quiero comentar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre del 2013 resolvió una acción de inconstitucionalidad donde determinó que la Ley de Ingresos del Estado de Morelos, donde determina que justamente estas empresas pueden inmovilizar los vehículos, era inconstitucional. De tal manera que no puede permitirse a estas empresas que se lleve a cabo esta inmovilización del vehículo. Ahora bien, ¿qué pasa en el Distrito Federal? Esta acción de inconstitucionalidad que resolvió la Corte no es una acción de inconstitucionalidad que favorezca a los vecinos y a los vehículos del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque únicamente ampara lo que es el Estado de Morelos, justamente la ley que se declaró inconstitucional y que la Corte declaró esto porque la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos presenta esta acción de inconstitucionalidad y justamente la Corte determina y dice, ese artículo es violatorio de la Constitución. O sea, no tiene facultades la concesionaria de inmovilizar los vehículos. En el caso del Distrito Federal, nosotros la acción de constitucionalidad no lo ha promovido ninguno de los entes que puede hacerlo. Claro. ¿Quién puede presentar la demanda en contra del artículo inconstitucional? Lo puede hacer los asambleístas, el 33% de los asambleístas pueden presentar una acción de inconstitucionalidad. Lo puede hacer también el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ahora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y cuenta con 30 días hábiles a partir de la aprobación de la Ley de Ingresos del Distrito Federal. Por ejemplo, en el caso de la Ley de Ingresos que está en vigor en este momento, se publicó el 31 de diciembre, de tal manera que tanto el 33% de los asambleístas o bien la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos tiene 30 días hábiles para promover su acción de inconstitucionalidad y la Corte, en su caso, determine la inconstitucionalidad del artículo de la Ley de Ingresos que faculta a estas concesionarias a colocar los inmovilizadores. Perdón un segundo, la pregunta aquí sería, si son 30 días hábiles, hasta ahora irían ya prácticamente 25 días hábiles, o sea, queda una semana más. Así es, para poder presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte y solo lo pueden hacer estas dos, el presidente de la comisión y los asambleístas. Bien, pero entonces lo que no me queda claro, y los televidentes me imagino que tienen la misma situación por lo que comentaban en el sondeo, es hasta qué forma o hasta qué punto puede actuar la empresa concesionada y hasta qué punto le corresponde ya la autoridad y entonces quién es el que está encargado aquí en el Distrito Federal. En el caso de la concesionaria, sí tiene facultades legales para colocar el inmovilizador que le permite la Ley de Ingresos. Mientras ese artículo no sea declarado inconstitucionalidad, se puede llevar a cabo en el caso del Distrito Federal. Ahora bien, cuando sucede, como escuchaba hace un momento a las personas que han entrevistado, dicen, ¿qué puedo hacer? Lo que debe hacer evidentemente es pagar la multa para que se le quite y se le retire el inmovilizador. Sí. Después de pagar la multa, acudir con nosotros en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a denunciar y a solicitar la nulidad de esa multa. Como consecuencia, nosotros abrimos un procedimiento sumario que no tarda arriba de 2 meses y el resultado es que si se determina la nulidad de esa multa,
en ese momento la Secretaría de Finanzas tiene la obligación de devolver el importe al ciudadano que fue multado por la concesionaria de parquímetros. En el momento no te queda de otra más que pagar. De momento tendría que pagar para que le retiren la Para araña que, inmovilizadora. claro. Ese es uno de los problemas que tenemos. Ahora, en el caso del artículo de la Ley de Ingresos del Estado de Morelos, que la Corte declaró inconstitucional, ahí señala que no tiene facultades estas concesionarias de inmovilizar el auto y de tampoco tiene facultades para multar a los ciudadanos. De tal manera que únicamente la autoridad, el policía de tránsito, puede multar y puede inmovilizar el vehículo, no un concesionario como es el caso que está sucediendo en el Distrito Federal, y que nosotros en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo estamos muy pendientes para recibir todas aquellas multas de parquímetros. Nosotros estamos recibiendo aproximadamente 12,000 asuntos al año. Son bastantes asuntos. 1,000 por mes son muchos. 1,000 por mes, bastantes asuntos. Bueno, el gobierno de la ciudad emite miles de actos todos los días, desde una multa de tránsito, un acto de autoridad por parte del delegado político, de todos los secretarios secretarios del gabinete del gobierno de la ciudad, del propio jefe de gobierno. Se emiten miles de actos todos los días. Sí. Entonces, realmente 12,000 demandas que recibimos al año con relación al número de actos que lleva a cabo el gobierno de la ciudad, no es una cifra que pueda ser tan alta, comparándolo con el número de actos. De esto, por ejemplo, así para cerrar esta conversación, Yasmín, sí, sería, Eduardo, ¿cuántos son respecto a este tipo de situación con la araña y con esta infracción, y cuántos se resuelven a favor del demandante, es decir, de la gente, del automovilista? Fíjese que nosotros hemos estado viendo que se ha incrementado el número de actos de autoridad emitidos por estas empresas y que vienen a demandar la nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El número de demandas que tenemos supera las 1,000 demandas al año con relación a los parquímetros de la Ciudad de México. Sin embargo, seguramente asciende a mucho más el número de multas que estas empresas están llevando a cabo en contra de los ciudadanos que se estacionan en un lugar que no está permitido o que no han pagado la cantidad que el parquímetro les señala. Bien registrada. Entonces, la propuesta es que se cambie la ley y que se le quite esa autoridad a las empresas. Cambiar la ley es una facultad de los asambleístas, donde ellos pueden justamente modificar la ley de ingresos en el artículo que faculta a estas empresas a llevar a cabo estos actos. Perfecto. La otra forma de hacerlo es a través de un juicio, de una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, donde se determine que este artículo es inconstitucional y viola las garantías del ciudadano, como se resolvió en el caso del Estado de Morelos. Correcto. Quisiera comentarles que nosotros tenemos las oficinas en Avenida Insurgente Sur 825, en la colonia Nápoles. Estamos justamente a una calle de la parada Nápoles del Metrobús. Correcto. Ahí estamos con mucho gusto para asesorarles y también comentarle a sus televidentes que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene un área que es la Defensoría Jurídica y es gratuita. No requiere el ciudadano que se ve afectado por un acto de autoridad del gobierno de la ciudad o de alguna concesionaria que el gobierno de la ciudad le faculta, no debe contratar un abogado, no requiere contratar un abogado. Nosotros tenemos un equipo de abogados que de una manera gratuita asesoran al ciudadano sin necesidad de acudir a un despacho jurídico ni llevar un abogado particular. Licenciada Yasmín Esquivel Moza, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarle a usted. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Magda, por su amable invitación. Gracias, magistrada.